Mi nombre es Laura Guillén, estudiante de la Universidad de Carabobo. En este video estaré realizando la resolución al ejercicio del segundo parcial, a un ejercicio del segundo parcial. El enunciado dice que una empresa siderúrgica tiene como política realizar elaboraciones de alambrón según las especificaciones dadas por su cliente. El porcentaje de carbón y magnesio, en este sentido, han decidido automatizar su proceso de control de calidad del producto terminado, con el fin de que sea más fácil el proceso de aprobación o no de un lote de alambrón producido. El ingeniero de calidad ha decidido que un día de producción se almacene en el archivo de datos pruebas TXT. La información de cada lote de producción es de la siguiente forma: el número de lotes, peso máximo, el peso mínimo, máximo y peso medido del carbón, y el porcentaje peso mínimo, máximo y medido igual pero en el magnesio. En el primer requerimiento nos piden que desarrolle un subprograma que lea la información del archivo pruebas TXT, y este va a tener el archivo va a tener el vector lotes, la matriz medida y el valor n que se encuentra en el archivo como primer dato. Para esto necesitamos desarrollar un subprograma. Los subprogramas van en la parte entre el módulo y el submain. Por lo tanto, para desarrollar este subprograma, como es lectura, utilizamos el subprograma sub. A ese sub le agregamos un nombre, en este caso leer archivo, y los parámetros por referencia, en este caso los que nos dan el vector lote, la matriz medida y la variable n, que es el número de lotes. También cabe destacar que cada vez que agreguemos un vector o una matriz, debemos agregar también como variable su subíndice. En este caso es el número de filas y el número de columnas. El número de filas tanto de la matriz como de la cantidad de lotes o el subíndice del lote es el mismo. Para esto lo primero que debemos hacer es leer al archivo. Leemos el archivo file open 1 pruebas txt open mode input. Digo que nc, que es el número de columnas, es igual a 6. Este valor no los dan, sabemos que es 6 las columnas. Input 1n, n es el número de lotes, y renombramos el vector lote y la matriz porque, como al inicio cuando vayamos a declarar no sabemos cuánto va a ser n, luego que lo conozcamos podemos renombrar para saber cuánto es el valor y que nos dé un tamaño suficiente para la lectura. Luego digo que nf igual a n, es decir, el número de filas va a ser igual al número de lotes. Luego abro mi ciclo para la lectura de los vectores del vector lote y abro otro ciclo interno para la matriz. En este caso digo que para de 1 a n, que es el número de lotes, va a leer mi vector lote, y de J1 a NC, que en este caso es 6, va a leer la matriz. Esto quiere decir que cada vez que entre en el ciclo 1, en el ciclo externo, va a leer un vector y va a leer 6 datos que van a funcionar como una matriz. Cierro el ciclo, cierro los ciclos y termino mi subprograma. Como segunda pregunta, tenemos que desarrollar un subprograma que, dados el vector lotes n, el matriz medida, genere dos vectores aceptados y rechazados que contengan los números de lotes aceptados y rechazados respectivamente, sabiendo que en un lote aceptado se cumple que el valor medido esté entre el máximo y el mínimo,
tanto el porcentaje de peso, tanto para el carbón como para el magnesio. Volvemos al Visual Basic. Y como nos piden generar un subprograma que nos dé 2 vectores, para los subprogramas que generan vectores necesitamos un subprograma de tipo sub. Agregamos un nombre, en este caso decidí la palabra vectores. Y como va igual, todo aquello, tomo parámetros por valor, todo aquello que no se modifica, es decir, el vector lote, la matriz medida y en los números de fila y números de columnas, recordando que cada vez que insertemos un vector o una matriz debemos insertar su subíndice. Y como parámetro por referencia, lo que modifica o se crea, en este caso son los vectores, el vector aceptados y el vector rechazados, y sus subíndices, que en este caso decidí llamarlos K y L, K los aprobados y L los rechazados. Para continuar con esta condición necesitamos implementar 2 contadores, un contador para los rechazados y un contador para los aprobados, que estos nos van a dar los subíndices de cada vector. Abro un ciclo, digo que para i igual 1 hasta nf, que es el número de filas, que es el primer dato del archivo, me va a dar la condición de que si la matriz en esa fila, pero en la columna 3, es menor que el dato en la columna 2, y a su vez en la columna 3 es mayor al dato en la columna 1, y a su vez en la columna 6 es menor que el dato en la columna 5, y en la columna 6 es mayor al dato en la columna 4, entonces voy a decretar un contador como aprobados y lo voy a ir aumentando, o sea, contador de los aprobados más 1 para que vaya sumando cada vez que esta condición se cumpla. Introduzco el reading preserve para, como no sé cuánto vaya a resultar este contador, introduzco reading preserve para que cada vez que él se cumpla o se sume un nuevo valor al contador, me vaya agregando como subíndice para el vector. Y digo que el vector aprobado en ese número, en ese subíndice del contador, va a ser igual al vector lote en el ciclo donde esté. Y si no se cumple esta condición, genero también un contador. Es el mismo procedimiento, pero para un contador de rechazados. O sea, los contadores no pueden ser iguales porque las columnas, los subíndices de los vectores no necesariamente van a ser iguales. Siempre pueden cambiar, pueden ser iguales, puede que uno sea 0 y uno no. Y todo va a variar dependiendo de la lista del archivo que me dé. Realizo el mismo procedimiento, un contador de rechazados, reading preserve cuando para cada vez que el contador sea un número distinto, o sea, se vaya aumentando, y el vector de los rechazados va a ser del subíndice del contador de los rechazados igual al vector lote en ese ciclo. Cierro el ciclo y al final declaro que el contador de los aprobados es igual a K es igual al contador de los aprobados y L es igual al contador de los rechazados. Esa K y esa L son los subíndices de los vectores aceptados del vector aceptado y el vector rechazado. En el subprograma C el requerimiento C me pide un subprograma que imprima tanto los aceptados como los rechazados, o sea, los vectores que creé en el subprograma anterior, que imprima esos vectores, que imprima los lotes aceptados y rechazados, el número, los vectores que son los lotes y el porcentaje de aceptados. Para este subprograma, vamos al Visual Basic otra vez, y como es de impresión, también es un subprograma de tipo sub. Subimprimir todo en by ref, porque lo que necesito imprimir pasa por referencia, parámetros por referencia, el vector aceptado, el vector rechazado,
los índices de cada vector, el porcentaje de aprobados, que es una variable que necesito conseguir, y n, que es el número de datos o el número de filas, el número de lotes. Obtengo console bright line del aceptado y digo que abro un ciclo que de 1 hasta k, que en este caso k es el subíndice, que ya lo averiguo en la parte superior, en el subprograma superior, me va a imprimir todos los datos del vector A. Y lo mismo hago para el vector rechazado, de 1 hasta L, en este caso L es el subíndice del vector rechazado, también determinado en la parte superior. Esto quiere decir que si K vale 4, este ciclo se va a repetir 4 veces y me va a mandar a imprimir 4 veces los 4 valores. Y el porcentaje aprobado es igual a K, que es el número de aprobados, por 100 entre N. N es el número de lotes. Console bright line, el porcentaje de los aprobados es, concateno el porcentaje de los aprobados. Luego lo que me pide el programa es que elabore un archivo de consola que, leyendo los datos, me imprima tanto el número de lotes de los aceptados y el número de lotes de los rechazados y el porcentaje aceptado, el porcentaje de los aceptados. Para realizar el resto del programa necesitamos entrar en el submain y declaramos, lo primero que debemos hacer es declarar todas nuestras variables. Lo primero que declaramos siempre son los subíndices que llevan las matrices y los vectores. En este caso declaro n, nfa y nca, como n es el número de los lotes, nfa es el número de las filas y el nca es el número de columnas, para luego declarar el vector lote como subíndice con subíndice n y la matriz con subíndice n6. K1 y L1 van a ser los subíndices de los nuevos vectores y los vectores aceptados y los vectores rechazados con sus respectivos subíndices. Y el porcentaje, que también nos los pide. Lo primero que vamos a hacer es leer el archivo. Luego de haber declarado todo, voy a hacer mi corrida en frío. Esta corrida en frío va a leer primero las primeras variables declaradas y luego va a entrar en el archivo, en el primer subprograma, que es el de leer el archivo. Lo primero que lo va a hacer es abrir el archivo, entra la primera variable, que es el número de datos, el número de lotes, renombro para que pueda tomar este valor ahora, el subíndice del vector lote y el subíndice de la matriz medidas, y entro en los ciclos. Abro un ciclo para igual n es el número de columnas, y un ciclo j hasta nc. Este ciclo lo va haciendo dependiendo del archivo que tengamos. En este caso tenemos un archivo que tiene 7 filas y cada matriz tiene 6 columnas. Entonces él lo va a hacer, es decir, para la primera fila va a contar 6 veces, para la segunda va a contar 6 también, para la tercera va a hacerlo 6 veces también el ciclo interno, y así sucesivamente. Esto lo va a seguir haciendo hasta que llegue a 7, hasta que sean 7 el valor en i y 6 el valor en j. Luego de esto él va a salir y va ahora a leer
el, el siguiente subprograma, que es de lotes, de vectores, perdón, que es el subprograma que me va a generar los dos vectores, el de aceptados y el de rechazados. Y en este subprograma, él va a tener va a hacer este ciclo 7 veces, que es la cantidad de filas, y dependiendo si acepta o no acepta la condición, él va a crear un contador, él va a generar un contador y va a generar el vector aprobado o el vector rechazado. Esto lo tiene que hacer 7 veces. Luego que haga este ciclo 7 veces, me va a decir que K es igual al contador de aprobados y L es igual al contador de rechazados. ¿Para qué necesito esta información? Para saber cuánto es los subíndices de los nuevos vectores. Estos datos van a ser los subíndices de los vectores para decretar o declarar mi tamaño de los vectores, en los vectores aceptados y el vector rechazado. Luego vamos al subprograma imprimir, y el subprograma imprimir me va a tener dos ciclos. Un ciclo hasta acá, que es que va a ser el contador de los aceptados, y él lo va a hacer tantas veces, en tantos lotes aceptados tenga, y hasta L, que lo va a hacer hasta tantos vectores tantos lotes rechazados tenga. Luego el porcentaje, que es una función de K por 100 entre N, y manda a imprimir. Luego de esto cerramos se acaba la corrida en frío y me genera el archivo. Si se fijan, el archivo tiene los aceptados, los números de los aceptados, los números de los lotes de los aceptados, el número de los lotes de los rechazados y el porcentaje de los aprobados, que es 57,14. Este archivo lo tenemos también lo tenemos en el archivo del examen, y fíjense que es igual. Muchas gracias, este fue todo el video.